Y vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 13. Mateo 16 y el versículo 13. Ahora, antes de comenzar leyendo algunos versículos, necesito hablarles sobre la ocasión en que está ocurriendo lo que se encuentra registrado en Mateo 16. Jesús se había movido al norte de Israel y había inclusive salido de las fronteras de Israel al área de Tiro y Sidón. En su retorno a la tierra prometida, el Señor Jesucristo paró en una ciudad que se llama Cesarea de Filipos. Es una ciudad que quedaba en la frontera entre Israel y lo que hoy es el Líbano. El Señor Jesucristo estaba a punto de emprender su último viaje a Jerusalén para sufrir y para morir. Rodeado de la vegetación lujuriosa y bella, con el majestuoso monte Hermón en el trasfondo donde se origina el río Jordán, el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos alrededor suyo para compartirles una verdad que los iba a sacudir hasta los mismos fundamentos de sus vidas. Sin embargo, antes de compartir esa verdad con sus discípulos que los iba a sacudir, le oró a su Padre para que lo fortaleciera en su hora de prueba y para que acompañara a los discípulos para que ellos no perdieran su fe. Después de orar, el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos y les hizo una pregunta preliminar como para romper el hielo. Esa pregunta se encuentra en el versículo 13 del capítulo 16. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, hay rumores por ahí en cuanto a quién soy yo, dice Jesús. ¿Qué están diciendo por ahí en cuanto a mi identidad? Bueno, enseguida los discípulos tenían la respuesta. Probablemente fue el apóstol Pedro el que tuvo la respuesta. En el versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Todos meramente seres humanos. Pero ahora Jesús les hizo la pregunta que en realidad quería que contestaran. La pregunta más importante se encuentra en el versículo 15. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No me interesa tanto lo que están diciendo de mí por allí, porque uno no puede confiar mucho en los rumores. Me interesa saber qué piensan ustedes de mí. ¿Quién soy yo? Según ustedes, los discípulos. Pedro, quien parecía ser el portavoz de los discípulos, tenía una inmediata respuesta que se encuentra en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa ungido, y el ungido era el Mesías. La palabra Christos es el equivalente al hebreo Mesías. Es decir, Pedro estaba diciéndole a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú no eres solamente el Hijo del hombre, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías que hemos estado esperando. Pedro no entendió lo que estaba diciendo. Le fue revelada esta información directamente por Dios. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 17 de Mateo 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué significa eso, carne ni sangre? No te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro estaba esperando un Mesías político,
un Mesías que destruyera a los odiados romanos y pusiera su trono en Jerusalén y gobernara el mundo con mano de hierro. Esa es la clase de Mesías que estaba esperando Pedro. Él no entendía su propia confesión. Lo que él dijo no fue una intuición personal momentánea. Lo que él dijo fue una iluminación directa de Dios a su conciencia. Ahora vamos a sobreponernos, es decir, vamos a saltar por encima de los versículos 18 al 20 y vamos a volver a esos versículos un poco más adelante en nuestro estudio. Vamos al versículo 21. Esta es la gran verdad que Jesús le iba a revelar a los discípulos, que iba casi a sacudir su fe. En el versículo 21, Jesús dijo, la Biblia dice en cuanto a Jesús, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario para ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando Jesús pronunció la palabra muerto, se apagaron los cerebros de los discípulos, como que no escucharon que Jesús dijo y resucitar al tercer día. Cuando oyeron que Jesús iba a morir, se apagó su pensar. Dijeron, no es posible. Pedro acaba de decir que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y ahora Jesús está diciendo que Él va a sufrir y que va a morir. ¿Cómo es posible eso? En el versículo 22 nos dice que el apóstol Pedro, el discípulo, regañó al maestro. Dice allí, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, comenzó a regañarlo, diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto acontezca. ¿Entendía Pedro su propia confesión? No lo entendía. Porque para él el Mesías no moría, el Mesías reinaba, el Mesías era glorioso. Ahora Jesús dice, voy a Jerusalén, voy a padecer y voy a morir. Y ni siquiera se dieron cuenta que dijo resucitar al tercer día. Y ahora le toca a Jesús reprender a Pedro. En el versículo 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Jesús no le estaba hablando tan solo a Pedro, le estaba hablando de aquel que estaba usando a Pedro para decirle eso a Jesús. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Exactamente lo contrario de lo que había dicho anteriormente. Ahora vamos a pasar también por alto los versículos 24 al 27. Vamos a volver a ellos al final de nuestro estudio. Pero quiero que saltemos al versículo 27. Jesús sabía que sus discípulos estaban sacudidos, que estaban preocupados, angustiados, porque habían oído a Jesús decir que iba a sufrir e iba a morir. Y Jesús sabía que necesitaban una palabra de ánimo, que había algo más allá de la cruz. Y por lo tanto Jesús en el versículo 27 dijo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora los discípulos están pensando, él dijo que iba a ir a Jerusalén, iba a morir, y ahora está diciendo que va a venir en la gloria de su Padre con todos sus santos ángeles. Debe haber algo después de su muerte. Estaban confundidos, no entendían plenamente cómo se podía reconciliar el sufrimiento y la muerte de Cristo con la idea de que iba a venir en gloria con sus santos ángeles. Y luego en el versículo 28, el Señor Jesucristo dijo algo muy enigmático y sorpresivo. Dice en el versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Los 12 discípulos estaban allí. Hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cuántos de los 12 apóstoles están muertos hoy? ¿Cristo ha venido? No. Entonces Jesús mintió. No. Tiene que haber una explicación de cómo es que Jesús dice que Él va a venir en gloria con todos sus santos ángeles. Y dice que hay algunos de los que están allí, algunos de los 12, que no van a morir sino hasta que hayan visto a Jesús venir en gloria. ¿Cómo explicamos esto? Tenemos que ir al siguiente capítulo, el capítulo 17 y el versículo 1. Después que Jesús dijo que había algunos que iban a ver su venida en gloria con los santos ángeles, el Señor Jesucristo emprendió el viaje hacia el sur, hacia Jerusalén. Con sus discípulos Jesús viajó 6 días. Como era costumbre, el rabino caminaba adelante y los discípulos caminaban unos pasos atrás. Los discípulos estaban con la cabeza abajo, deprimidos, confundidos. Se daban cuenta que iban rumbo a Jerusalén y Jesús había dicho que iba a sufrir e iba a morir en Jerusalén. Tenían oscuros presentimientos de una catástrofe que iba a ocurrir. Jesús condujo a sus discípulos durante esos 6 días a lo largo de la ribera occidental del mar de Galilea. Después de 6 días de viaje, llegó probablemente al monte Tabor, que queda en la esquina sudoccidental del mar de Galilea. Por 6 días los discípulos no habían podido dormir ni descansar. Estaban preocupados en cuanto a lo que había dicho Jesús, en cuanto a su sufrimiento y su muerte. El Señor Jesucristo, después de los 6 días de viaje, tomó a 3 de sus discípulos para llevarlos a la cima del monte. Eso es lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 17 y el versículo 1. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿A cuántos discípulos llevó Jesús? Algunos, 3 de los 12. Es decir, los que van a presenciar a Jesús como vendrá en gloria eran 3, no todos los 12. Esta es la única vez en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, a donde se menciona un intervalo de tiempo entre un evento y otro. 6 días. Quiere decir que hay una conexión entre lo que dijo el Señor Jesucristo 6 días antes de que lo iban a ver venir en gloria con los santos ángeles y el evento que ocurrió en este monte que se conoce como el monte de la transfiguración. Ahora nos preguntamos, ¿por qué es que Jesús llevó a estos 3? ¿Por qué escogió a Pedro, a Santiago y a Juan? Hay una razón. Y es que cuando Jesús pasó por sus peores sufrimientos en el huerto del Getsemaní y sudó grandes gotas de sangre, los únicos discípulos que escucharon su agonía fueron estos 3. Ellos necesitaban una palabra de ánimo especial, porque iban a presenciar ocularmente y con sus oídos el terrible sufrimiento y necesitaban recordar que después del sufrimiento vendría la gloria. Nos dice Mateo 26, 37 y 38, cuando 6 meses más tarde estaban en el huerto de Getsemaní y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y ahora Jesús va a agonizar, rogarle a su Padre 3 veces que, si es posible, le quite la copa de su ira que tiene que beber, sudando grandes gotas de sangre, con el rostro hasta el suelo. Y estos 3 discípulos están presenciando la pasión terrible de Jesús. Pero en el rincón de su mente están pensando: sí está clamando, sí está pidiendo que la copa pase de su mano si es posible, está sudando grandes gotas de sangre. Pero recordamos que Él dijo que lo íbamos a ver viniendo en la gloria de su reino. Tiene que haber algo más que esto que está ocurriendo ahora. Allí en el monte sucedió algo espectacular. Voy a leer el relato como aparece en los 3 evangelios, porque cada evangelista tiene una forma distinta de describir lo que pasó allá en la cumbre del monte. Empecemos con Lucas 9 y el versículo 29. Lucas 9, 29, para que vean lo que ocurrió con Jesús en el monte de la transfiguración. El Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos que lo iban a ver como Él se vería cuando venga en gloria. Dice ahí en Lucas 9, 29: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido, ¿qué cosa? Blanco y resplandeciente, como se verá cuando venga en poder y gloria. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 y 3, lo describe de una forma más vívida. Dice ahí en Marcos 9, 2 y 3: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. Y luego dice: y se transfiguró. No es una buena traducción. El verbo está en voz pasiva. Cristo no se está transfigurando, otro lo está transfigurando. La traducción correcta sería: fue transfigurado. ¿Quién lo transfiguró? Su Padre. Lo vamos a ver en unos momentos. Dice: fue transfigurado delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer. El Evangelio según San Mateo lo relata de una forma distinta. Cada uno está relatando de acuerdo a su propio marco de referencia. Se complementan uno al otro. Mateo 17, 2. Y se transfiguró. Nuevamente una mala traducción, porque el verbo está en voz pasiva. Debe decir: y fue transfigurado delante de ellos. Y dice: resplandeció su rostro como ¿qué? Resplandeció su rostro como el sol. ¿Pueden ustedes pensar de otro texto de la Biblia a donde se describe a Jesús con su rostro resplandeciente como el sol? Apocalipsis 1:16. El Cristo glorificado en el cielo después de su ascensión. Es decir, Jesús se vio como se verá cuando sea glorificado en su segunda venida. Así que dice: su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, hay una palabra muy interesante que se usa aquí. La palabra transfiguró o fue transfigurado es la palabra griega metamorfoo, de donde adquirimos nuestra palabra en español metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Es una transformación radical. ¿En qué se parece un renacuajo a un sapo? En nada. Sin embargo, el sapo viene del renacuajo. Yo no sé si usa esa palabra renacuajo. ¿La conocen? ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. La metamorfosis es una transformación radical. Es decir, Jesús ya no se veía
como el humilde carpintero de Nazaret se vio como se verá cuando venga en poder y gloria. Es decir, los tres, lo vieron como se verá cuando venga en su reino con todos sus santos ángeles. Pero la historia no termina allí. En el versículo 3 de Mateo 17, nos dice que dos personajes vinieron para hablar con Jesús desde el cielo. Es interesante que el Evangelio de Lucas dice que estos personajes vinieron rodeados de gloria. Es decir, vinieron en su estado glorificado. Ellos ya habían sido glorificados, habían recibido su cuerpo incorruptible e inmortal. Y esos dos personajes fueron Moisés y Elías. Hablemos primero de Moisés. Moisés murió a los 120 años. Y cuando uno lee en cuanto a su muerte, hay dos cosas muy extrañas en cuanto a la muerte de Moisés. Vamos a Deuteronomio 34, 5 y 6. Deuteronomio 34, 5 y 6. Dos datos extraños en cuanto a la muerte de Moisés. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y luego noten lo que dice el versículo 6. Y lo enterró en el valle. ¿Quién? El antecedente es Jehová. No hay otro antecedente. Dice: lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Es el único personaje en la Biblia que Dios haya enterrado. Eso es un aspecto extraño. El segundo aspecto dice: ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Muy raro, porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Abraham y su familia fueron enterrados en la cueva de Macpela. En Jerusalén todavía pueden visitar la tumba de David. Y en años recientes se consiguió una inscripción en una bóveda que decía: aquí yace Daniel el profeta. Aunque el cuerpo no estaba allí, era una inscripción de la época de Daniel. Los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes, pero cuando se trata de Moisés, nadie sabía dónde estaba enterrado, y Dios mismo fue el que lo enterró. Ahora, cuando Moisés murió y fue sepultado, hubo una batalla en su sepulcro. Vamos al libro de Judas, el versículo 9, Judas 1:9. Cuando Moisés murió y fue sepultado, ahora se realiza un conflicto a donde fue enterrado. Dice allí en Judas 9: pero cuando el arcángel Miguel es otro nombre para Jesús. Al final les voy a comprobar bíblicamente eso. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿sobre qué disputaba? Contendía con el diablo, disputando con él ¿por el qué? Por el cuerpo de Moisés. ¿Ustedes creen que Dios pelea por todos los cadáveres? ¿Dios pelea por un cadáver? No. ¿A qué había venido Miguel? Miguel había venido para resucitar a Moisés. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos eso? No necesitamos tener la sabiduría de Salomón para entenderlo. Porque si Moisés se aparece a Jesús en el monte de la transfiguración, tiene que haber resucitado. ¿De acuerdo? Vino a Jesús en el monte de la transfiguración. Si ese es el caso, tiene que haber resucitado. Miguel vino y lo llamó del sepulcro y se lo llevó ¿a dónde? Se lo llevó al cielo. Murió, resucitó y ascendió al cielo. La disputa era muy sencilla. Moisés pecó al final de su vida. Y Satanás decía: Moisés es mío porque pecó. La paga del pecado es muerte. Pero Miguel, nombre de Cristo Jesús, significa quien es como Dios. Dice: no niego que Moisés haya pecado. Pero Moisés se arrepintió, confesó su pecado y confió en mi sacrificio en la cruz. Y Satanás dice: ¿cuál sacrificio si tú no has muerto todavía?
Pero Miguel le dice, pero aceptó por fe el sacrificio que voy a ofrecer en el futuro. Me lo llevo. Ese fue el caso de Moisés. Vino otro personaje para hablar con Jesús. Elías. Segunda de Reyes 2, 11 y 12. Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 11 y 12. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Elías fue trasladado al cielo de entre los vivos. Moisés murió, resucitó y fue al cielo. Y en el monte de la transfiguración los dos vinieron allá a donde se encontraba Jesús con los 3 discípulos. Ahora quiero que noten Lucas 9 y el versículo 30 y 31. ¿Cuál fue el tópico de conversación? Dicho sea de paso, Moisés y Elías no hablaron con los discípulos. Los discípulos vieron y oyeron, pero esos dos personajes hablaron solo con Jesús. Ya lo van a ver. ¿Sobre qué hablaron Moisés y Elías y Jesús? Mateo y Marcos no lo dicen, pero Lucas sí. Lucas 9, 30 y 31. Dice: he aquí 2 varones que hablaban ¿con quién? Con él, no con ellos, que hablaba con él. Los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados ¿de qué? De gloria, es decir, habían sido glorificados, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La traducción partida que iba Jesús a desempeñar en Jerusalén no capta plenamente el significado de lo que quiso decir el texto. La palabra partida que se usa aquí es la palabra griega éxodos. ¿Qué palabra en español viene de éxodos? La palabra éxodo. Yo pregunto, en el éxodo, cuando Israel fue librado de servidumbre, ¿cuál fue la señal de su liberación? Sacrificaron ¿un qué? Un cordero, y aplicaron la sangre en las puertas. Era la señal de que Dios los iba a librar de servidumbre. Jesús iba a morir ¿como qué? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Jerusalén. Es decir, que la palabra éxodos explica que Jesús iba a morir e iba a librar a su pueblo de la servidumbre a pecado, como había librado a Israel de la servidumbre literal. La palabra cumplir también es muy interesante. Se traduce en el Nuevo Testamento terminar. Es decir, iba a Jerusalén para el éxodo, para terminar su obra. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en la cruz del Calvario cuando estaba a punto de morir? Consumado es, se terminó, cumplí la obra de redención. Es decir, Moisés y Elías hablaron con Jesús sobre su pasión y su muerte, animándolo que siguiera adelante. No sé, posiblemente le dijeron a Jesús: Señor Jesús, nosotros estamos en el cielo a base de la promesa de que tú mueras. Si tú no mueres, nos toca regresarnos. Pero piensa en todos los que se van a salvar si sigues adelante con el plan. Sigue adelante. Va a ser difícil. Vas a sudar gotas de sangre. Vas a tener que beber la copa de la ira que le corresponde al hombre. Pero no te desanimes, que vas a tener mucho fruto como resultado de lo que tú haces. El versículo 5. No solamente vinieron estos dos a animar a Jesús, sino ahora la voz del propio Padre va
animar a Jesús. Versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Le está diciendo a los discípulos: ustedes no entienden todo ahora, pero háganle caso a Jesús, porque Él es mi Hijo. Pueden confiar en lo que Él va a hacer y en lo que Él dice. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios para animar a Jesús? En primer lugar, Pedro confesó que Jesús era el Hijo de Dios. En segundo lugar, el Padre lo transfiguró. En tercer lugar, le mandó a Moisés y Elías para animarlo. Y en cuarto lugar, el Padre mismo le dijo: yo estoy contento contigo. Ahora quiero compartir con ustedes 4 lecciones que nos enseña este episodio en el monte de la transfiguración. La primera lección tiene que ver con uno de los versículos que pasé por alto. Mateo 16 y el versículo 18. Es un texto controversial y no debe serlo. Dice allí, en Mateo 16, 18, Jesús le está hablando a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra griega Petros, piedrecita, movible, inestable. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hablando a Jesús de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa la palabra Hades? La palabra Hades sencillamente significa el sepulcro. Así se traduce, por ejemplo, en 1 Corintios 15 y el versículo 55. Cuando resuciten los muertos al final de la historia, van a cantar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es la misma palabra, Hades. El Hades es el sepulcro. Así que Jesús está diciendo: sobre esta roca, sobre su persona, edificaré mi iglesia, y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. ¿Por qué es que las puertas del sepulcro no van a perseverar contra la iglesia? Porque Cristo murió y resucitó, según el contexto. No es porque la iglesia está construida sobre Pedro, como enseña la iglesia romana. Es porque la iglesia está fundada sobre Cristo. Y Cristo murió y resucitó. Eso dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Cristo murió y resucitó, su iglesia, aunque muriere, vivirá. En Apocalipsis 1, 17 y 18 se usa la palabra Hades de nuevo. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Este es Jesús hablando. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dice: yo estuve muerto y vivo. Y ahora fíjense lo que dice Jesús: y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Por qué es que la muerte y el sepulcro no van a prevalecer contra la iglesia? Porque está edificada sobre Cristo, quien murió y resucitó. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La segunda lección que quiero compartir con ustedes es que en el monte de la transfiguración tenemos un reino en miniatura. Jesús prometió regresar de nuevo. No ha ocurrido todavía, pero podemos tener la certeza de que va a ocurrir, porque ya Jesús resucitó a Moisés y se llevó a Elías. Es un evento histórico, lo cual significa, si lo hizo con ellos, podemos confiar que lo va a hacer con todos sus fieles al final de la historia. Noten 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Quién representa a los que van a estar vivos cuando Jesús venga? Elías, que no murió y fue trasladado. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quién representa a los que durmieron? Moisés. Y aquí está el tercer personaje en el monte. Porque el Señor mismo, ¿quién es ese? ¿Quién es el Señor mismo? Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Cuál arcángel? Miguel. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué es que la muerte no prevalece contra la iglesia? Porque Cristo murió y resucitó. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En ese clásico libro, El deseo de todas las gentes, la escritora lo expresó de esta forma: sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados, y Elías de los que serán trasladados. No tenemos nada más que confiar que ocurrirá, porque ya ocurrió. Ya Moisés y Elías están allá en el cielo, lo cual significa que si ocurrió, podemos confiar de que nuevamente en el futuro ocurrirá con todos los fieles de Dios. La tercera lección es muy importante. ¿Cuál es la tercera lección? La tercera lección, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, es que la palabra profética de Dios es más confiable que nuestros ojos y oídos. Esto es más confiable que lo que oímos y vemos. ¿Y ustedes saben de eso? El apóstol Pedro, muchos años después, escribió en cuanto a lo que pasó en el monte. El relato está en 2 de Pedro 1, 16 al 21. 2 de Pedro 1, 16 al 21. Aquí Pedro, el mismo Pedro que estuvo en el monte de la transfiguración, escribió lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, nosotros no estamos inventando esto, sino como habiendo ¿qué? Visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos ¿qué? Esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Es decir, vimos y oímos. No inventamos esto. Pero ahora quiero que noten lo que dice el versículo 19. Versículo 19. Tenemos también. ¿Qué indica la palabra también? Además de los ojos y los oídos, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? ¿Más segura que qué? Más segura que lo que vemos y lo que oímos. Y ustedes dicen, ¿por qué es importante esto? Les explico. La Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses 2 y Mateo 24 que Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. Va a aparecer en diferentes partes de este mundo como un personaje glorioso. Va a hacer milagros. Va a hablar muchas de las palabras bonitas que hablaba Jesús.
Y la vasta mayoría del mundo cristiano va a decir: Cristo ha venido, el Mesías está aquí. Porque sus ojos y sus oídos dicen: se parece a Cristo, habla como Cristo, tiene que ser Cristo. Pero no es Cristo. ¿Cómo sabemos que no será Cristo? Porque va a estar caminando en la tierra. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, sus pies no tocarán la tierra. Quedará en el aire y los justos serán arrebatados en el aire para recibir al Señor. Así que por la Biblia se sabe que lo que dicen los ojos y lo que dicen los oídos es falso. Nuestra única protección está en conocer este libro y vivir por este libro. No lo que dicen nuestros ojos, no lo que dicen los oídos, no lo que dicen los expertos, no lo que dice la mayoría, no lo que dice la iglesia, lo que dice la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Jesús advirtió en Mateo 24, 25 al 27, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeron: mirad, está en el desierto, ¿qué debemos hacer? No salgáis. Está en Caracol, no dice eso, pero tampoco debemos verlo. O mirad, está en los aposentos, ¿qué cosa? No lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo pregunto: ¿dónde se ve un relámpago? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. La cuarta lección que quiero compartir con ustedes en cuanto al monte de la transfiguración es que no hay corona sin cruz. Esa idea: pare de sufrir, no es bíblico. Es a través de mucho sufrimiento, compartiendo los sufrimientos de Jesús, que finalmente entramos en la gloria. Vamos a leer los versículos que pasamos por alto, los versículos 24 al 27 de Mateo 16. Mateo 16, versículo 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué? El primer paso es que tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La gloria viene después de la cruz. No hay corona sin sufrimiento. Pedro mismo lo expresó así en 1 de Pedro 4, 12 y 13. 1 de Pedro 4 y el versículo 12 y 13. Escribió el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no se sorprendan si viene el fuego de la prueba. Versículo 13: sino gozaos, por cuanto sois participantes de los ¿qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primero los padecimientos, luego la gloria. En 1 de Pedro 5:10, Pedro expresa lo mismo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Nos llamó a qué? A la gloria eterna, pero ¿después de qué? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Y el apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. No hay corona sin cruz. Si vamos a seguir en los pasos de Jesús, primero viene la pasión y luego viene la gloria. Y Dios quiere que nos mantengamos firmes como Jesús, para que entonces podamos disfrutar de la gloria juntamente con Jesús. ¿Cómo será la vida futura? 2 Corintios 2:9, el apóstol Pablo escribió algo muy interesante que ustedes conocen antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Saben qué va a haber allá? Puertas de perla, calle de oro puro, agua cristalina, agua dulce de verdad. Comeremos maná horneado por los ángeles, un fruto distinto del árbol de la vida cada mes. Viviremos una ciudad con fundamentos de piedras preciosas. Veremos al león y al cordero sentados juntos. Podremos visitar a los grandes héroes de la fe, como Enoc, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Elías, el apóstol Pablo, etc. Nos encontraremos con nuestros amigos y nuestros familiares que murieron en Cristo. Podremos visitar distantes galaxias. Nunca se acabarán los lugares que podremos visitar. Pero aunque no hubiera nada de esto, valdría la pena estar allí. Justo antes de ir Jesús al Getsemaní para cargar los pecados del mundo, se reunió con sus discípulos en el aposento alto y les dijo: me voy. Pedro, apesadumbrado, le dijo a Jesús: ¿para dónde vas? Jesús le dijo: donde yo voy no puedes ir conmigo, pero me seguirás después. Y Pedro le dice: Señor, no quiero seguirte después, quiero irme ahora contigo. Señor, no podemos concebir ni de un instante sin estar en tu presencia. Quiero ir contigo ahora. Vamos a leer el pasaje, Juan 13, versículo 33, y luego el versículo 36 y el versículo 37 y 38. Jesús dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como yo dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora los discípulos estaban otra vez apesadumbrados y tristes porque Jesús dijo que se iba. Jesús sabía que estaban tristes. Y por eso vienen las famosas palabras que todos conocemos y podemos repetir de memoria. Que a veces recitamos estas palabras pero no vemos el contexto. De que los discípulos están apesadumbrados, angustiados porque Jesús dijo: me voy. En Juan 14, 1 al 3, si quieren lo pueden repetir conmigo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La parte clave aquí dice que Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Y a veces pensamos que Jesús fue al cielo para construir casas y sembrar árboles, para preparar un lugar bien bonito para nosotros. Cristo no necesita 2000 años para hacer un mundo bien bonito, porque hizo este mundo bien bonito en 6 días.
¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, voy a preparar lugar para vosotros? Lo prepara por su obra que hace en el santuario. Jesús no dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas habrá. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando lo dijo, lo más importante es que Jesús dijo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo es estar con Jesús. El pasaje que leímos en 1 Tesalonicenses 4 básicamente dice lo mismo. Dice el versículo 17 para leer de nuevo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ¿qué es lo más importante? Y así estaremos siempre con el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estaremos siempre con el Señor. En Apocalipsis 21 y el versículo 2 hasta el versículo 4, nuevamente viene la misma idea. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, ¿qué? Con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué es el cielo? Que Jesús esté donde estamos nosotros y viceversa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En Apocalipsis 22 y el versículo 3 y 4 hay un versículo lindo. Dice: ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán, y aquí viene la parte clave. ¿Qué cosa? Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Cómo van a reaccionar los impíos cuando vean el rostro de Jesús? Apocalipsis 6, versículos 16 y 17 dice que los impíos se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos, y van a decir: escondednos ¿de qué? Del rostro del que está sentado en el trono. Pero el pueblo de Dios va a decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Cómo se llama la ciudad donde vamos a vivir? Nueva Jerusalén. Pero ¿saben que tiene otro nombre? Vamos a Ezequiel 48:35. Ezequiel 48 y el versículo 35. En derredor de la ciudad tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. Ahora usted dice: ¿qué es eso de Jehová Samá? ¿Qué significa Jehová Samá en el idioma hebreo? Significa: Jehová está allí. ¿Qué es lo que importa? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Os atraeré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Juan estaba ya viejito, en la tercera edad, en la isla, en la penitenciaría de Patmos. Sus mentes sospechaba que estaba a punto de morir antes que viera a Jesús venir en gloria. Pero de repente en visión vio al Jesús glorificado. Está en el capítulo 1. Y Juan pensó: ¿será que ha llegado el momento de ver a mi querido Jesús regresar en gloria? No. Jesús vino a mostrarle la historia que faltaba de la iglesia. Las batallas, los conflictos con la bestia, con su imagen sobre la marca. Lo que todavía le restaba al pueblo de Dios en lo que todavía faltaba de la historia. Y cuando el libro termina, Juan, tal vez agotado por todo lo que ha visto, en Apocalipsis 22:20
encontramos la respuesta de Juan. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo responde Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra urgente necesidad? Prepararnos para estar con Jesús. Esa es nuestra más urgente necesidad. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros ansiamos en las profundidades de nuestro ser, de nuestro corazón, que termine la lóbrega historia de este planeta, para que podamos estar en un mundo donde no hay conflictos, donde no hay guerra, donde no hay muerte, donde no hay drogadicción, donde no hay conflictos familiares, donde no hay problemas económicos, donde nuestra salud será perfecta por los siglos de la eternidad? ¿Ansían ustedes estar en ese lugar? Amén, gloria a Dios. Estar con Jesús. Ahora quiero hablar específicamente a aquellas personas que todavía no han sellado su pacto con Jesús a través del bautismo. Hemos tenido un gran número de bautismos en los últimos días. Yo creo que va a sobrepasar 100 personas que se han bautizado. Damos gloria a Dios por eso. Pero yo sé que hay algunos que han demorado su decisión, que no han tomado la decisión. Y en este momento yo quiero darles la oportunidad de que ustedes tomen esa decisión definitiva. Y usted dice, ¿pero para qué el bautismo? Porque en el momento del bautismo es que nosotros nos unimos a Cristo Jesús y a su familia, que es el primer paso que tomamos para prepararnos para ese lugar a donde vamos a ir con Jesús. Nos incorporamos en Él. Hay muchos aquí que no estuvieron cuando yo di una ilustración, y la voy a dar de nuevo porque yo creo que hay personas aquí que no estuvieron cuando yo di esta ilustración. Todos esta tarde, los que estábamos aquí, presenciamos este hermoso bautismo, y durante el transcurso de la semana vimos varios bautismos. Yo pregunto, ¿qué es lo último que hizo cada candidato antes que el pastor los sumergiera debajo del agua? Dejó de respirar. ¿Qué hacía el candidato mientras estaba debajo del agua? No respiraba. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando salieron del agua? Respiraron de nuevo. En miniatura pasaron por la experiencia de Cristo, porque Cristo en la cruz expiró. Mientras estaba en el sepulcro no respiró, pero al tercer día respiró de nuevo. Es decir, el símbolo del bautismo es nuestra incorporación a Jesús. En ese momento llegamos a estar en Cristo. Ya Dios no nos mira a nosotros, sino que mira a Jesús, nuestro intercesor, nuestro abogado. Su justicia está en lugar de nuestra injusticia. Nuestros pecados son sepultados y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Yo pregunto en esta tarde, ¿hay personas aquí que todavía no han tomado esa decisión en esta última reunión, que quieren decirle al Señor Jesús: sí, Señor Jesús, yo quiero, por tu gracia, prepararme para sellar mi pacto contigo? Yo quiero que tú me incluyas en ti. Yo quiero estar en Cristo. Yo quiero comenzar con este primer paso, incorporarme a Él. Y yo quiero de esta manera ser miembro de su familia, para que cuando Cristo venga yo pueda decir: he aquí, este es mi Dios, le he esperado, Él me salvará. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha tomado el paso del bautismo, que quiere decirle al Señor Jesús: yo decido en este momento? Pónganse de pie. Pónganse de pie los que están respondiendo a este llamado. Es más, ustedes saben que los voy a llamar para que vengan aquí al frente, ¿verdad? Los que levantaron la mano, vengan aquí a la plataforma. Miren, tenemos los niños que están respondiendo al llamado, pero hay lugar para todos.
Por favor, acérquense aquí. Los que todavía no han tomado este paso, en este momento Dios les está dando la oportunidad de tomar la decisión definitiva de unirse con Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. Miren cómo los niños dan el ejemplo. Por eso Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños no tienen ningún problema con responder al llamado del Señor. No ponen trabas, no piensan de los obstáculos. Sencillamente responden al llamado de Jesús. Aquí tenemos a un adulto que viene. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien más aquí? Tenemos personas en el auditorio. Tenemos personas en la cancha. Personas que están observando esta presentación a través del internet. Indudablemente muchos de ellos también están tomando su decisión en este momento. Damos a gloria a Dios por eso. Acércate. Yo voy a tener una oración para decir que Dios bendiga tu decisión al terminar este ciclo de conferencias. No sabemos, mis queridos hermanos y amigos, si este será el último llamado que Dios hace. La Biblia dice: hoy es el día de la salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Así que no podemos postergar ni demorar. Este es el momento de tomar la decisión. ¿Quieren venir al frente? Aquellas personas a quienes el Espíritu Santo está impresionando. Creo que vamos a tener un bautismo. Vamos a tener ahora un bautismo. Mientras ven el bautismo, oren al Señor, si no han tomado ese paso, para que el Señor los traiga aquí a la plataforma.